Hola, mi nombre es Laura Navarrete y trabajo como investigadora postdoctoral en el Instituto de Tecnología Química. Este instituto está ubicado en la Universidad Politécnica de Valencia y me gustaría hablaros de la importancia del hidrógeno en las futuras líneas energéticas. Como ya sabréis, la demanda energética ha aumentado durante las últimas décadas y esta tendencia parece que se mantiene. Esto es debido a que la sociedad se desarrolla y aumenta, es decir, al haber mayor población hay una mayor demanda energética, también existe una cantidad de procesos industriales mayor y, como podréis daros cuenta, en casa cada vez tenemos más dispositivos electrónicos, por lo tanto se requiere de más cantidad de energía. Una de las principales fuentes de energía son los combustibles fósiles, entre ellos podemos destacar los combustibles líquidos, el carbón y el gas natural. Pero el uso de estos combustibles para la producción de energía lo que nos lleva es a la producción de gases de efecto invernadero. Entre estos gases de efecto invernadero tenemos como fuente mayoritaria el CO2, el metano y los óxidos de nitrógeno. El aumento de esta demanda energética y el uso de combustibles fósiles para producir esta cantidad de energía, lo único que nos lleva es a la emisión de más gases de efecto invernadero. Entonces necesitamos buscar una fuente alternativa de energía. Esta fuente alternativa serían las energías renovables, porque producen energía de una manera limpia y eficiente. Las energías renovables se han convertido en una alternativa a los combustibles fósiles muy competitiva, ya que en los últimos años se ha desarrollado en una tecnología mucho más eficiente. Además, se ha hecho una investigación bastante fuerte en este campo, lo que ha llevado a que se produzcan diferentes tipos de tecnologías renovables mucho más eficientes y a un menor coste, lo que ha producido que estas energías se apliquen en diferentes campos. Y podemos decir que, excepto la biomasa, la huella de carbono es muy bajita en todos los casos que se trabaja con energías renovables. Pero el uso de las energías renovables tiene una importante desventaja. Es que la producción de energía no es constante y depende de las condiciones meteorológicas. Por lo tanto, si queremos mantener una producción constante de energía, ya que si utilizáramos, por ejemplo, un panel solar, por la mañana tendríamos energía, pero por la noche no. Entonces, si queremos una producción constante de energía, debemos combinar las energías renovables con otro tipo de dispositivos en los que nos permita almacenar la energía. Sin embargo, el hidrógeno ha sido identificado como un combustible alternativo con un alto potencial y que se podría convertir en una fuente de energía en un futuro cercano, con una baja huella de CO2 y una elevada densidad energética. Sin embargo, el hidrógeno no se encuentra como tal en la naturaleza y debe ser producido por diferentes técnicas. Las técnicas más tradicionales se obtiene el hidrógeno a partir de combustibles fósiles, mediante técnicas como puede ser el reformado de vapor, la oxidación parcial, el reformado autotérmico. Sin embargo, en estos procesos se obtiene CO y CO2 que tiene que ser posteriormente eliminado, por lo que la eficiencia del proceso se reduce. También se están desarrollando nuevas técnicas en las cuales se consigue obtener de una manera más limpia este hidrógeno, que sería a partir de biomasa. Pero este tipo de técnicas todavía no están suficientemente desarrolladas para llevarlas a escala comercial. Sin embargo, existe una forma más eficiente de obtener hidrógeno y sería a partir del agua. Como hemos dicho, presenta una elevada eficiencia, tiene un bajo impacto en el medio ambiente ya que solo partimos de agua y ya está en fase de comercialización. Existen diferentes técnicas y las técnicas más comunes serían la disociación termoquímica del agua, los procesos fotoquímicos y la electrólisis. Si utilizamos este hidrógeno como punto pivotante, podemos a partir de hidrógeno obtener diferentes combustibles. El hidrógeno puede ser utilizado directamente para producir energía, como teníamos ahí el power to power, utilizando turbinas de gas, las pilas de combustible o los sistemas combinados de calor y energía. También puede ser transformado y ser utilizado en plantas químicas para obtener unos productos químicos con mayor valor añadido que se puedan utilizar para otro tipo de procesos. Entonces hablaríamos del Power to Industry para obtener diferentes tipos de compuestos como en la industria, como también podría ser el amoníaco. O llevarlo a las refinerías para obtener combustibles. En este caso hablaríamos del Power to Fuels y en esto se tendrían combustibles con baja huella de carbono. Podríamos obtener metanol
o gas natural comprimido, es decir, metano comprimido. Y también podríamos hablar del utilizar el hidrógeno Power to Mobility, es decir, los coches eléctricos que a día de hoy funcionan simplemente con hidrógeno. De la misma manera, el hidrógeno puede ser almacenado y utilizado en el momento que queramos. Es decir, en esos momentos en el que nuestra energía renovable no está produciendo energía, como podría ser por la noche en un panel solar, un molino eólico cuando no hay viento, podríamos utilizar ese hidrógeno que hemos almacenado para producir energía cuando lo requiramos. Y otra de los productos que se podrían obtener sería el metano, que se podría mandar directamente a la red de gas natural. Para poder entender mejor la producción de hidrógeno a través de la electrólisis, me gustaría comenzar explicando lo que es una pila de combustible. La pila de combustible lo que nos va a producir es energía, y esa energía va a ser producida a partir de hidrógeno, que el hidrógeno se utilizaría como combustible. En este caso tenemos una pila de combustible basada en un electrolito que transporta iones oxígeno. Por lo tanto, en nuestra pila de combustible alimentaríamos hidrógeno y oxígeno y obtendríamos como producto agua produciendo energía, es decir, produciríamos energía de una manera limpia. Si utilizamos el mismo sistema pero invertimos las semirreacciones y los electrodos, podemos también producir un combustible. En este caso lo que haremos es utilizar un electrolizador en el cual utilizaremos la energía que provenga de fuentes renovables, como podría ser un molino eólico, y aplicaríamos corriente a nuestro sistema y lo que haríamos sería el agua que se introduce en el cátodo partirla en la molécula de hidrógeno y en iones oxígenos. Debido a esta configuración de celda, los iones oxígenos irían a través del electrolito, llegarían al ánodo y producirían oxígeno. Por lo tanto, solo utilizando agua y la energía que proviniese de fuentes renovables, obtendríamos oxígeno por un lado, que este oxígeno se podría utilizar, por ejemplo, para hacer una combustión, e hidrógeno que podría almacenarse y utilizarse en esos momentos en los cuales no existe producción de energías renovables, o utilizarse en la industria, etcétera, etcétera. Existen otros procesos que también se pueden llevar a cabo en el electrolizador. En vez de realizar la electrólisis solo del agua, podríamos realizar la electrólisis de CO2. En este caso, alimentaríamos el sistema con agua y CO2. Al aplicar corriente al sistema, este CO2 se reduciría formando monóxido de carbono y tendríamos una reacción global en la cual obtendríamos en uno de los lados oxígeno y en el otro lado tendríamos CO, hidrógeno, es decir, gas de síntesis. Este gas de síntesis podría ser utilizado posteriormente para obtener productos con mayor valor añadido. Existen diferentes tipos de electrolizadores. Los tipos de electrolizadores se clasifican dependiendo del rango de operación, es decir, la temperatura, y también de los materiales con los que se han construido. Aquí se presentan 4 grupos principales. Los electrolizadores basados en membranas poliméricas que trabajan a temperaturas bajas, entre 80 y 100 grados. En estos el polímero permite solo el paso de protones y produciríamos hidrógeno en el cátodo. En el caso de los alcalinos tendríamos un hidróxido que iría a través del electrolito, es decir, nuestro portador de carga sería los OH, y obtendríamos también hidrógeno en el cátodo. Y por último, los electrolizadores de alta temperatura, que trabajan por encima de 600. Aquí podríamos dividirlo en 2 grupos. Los protónicos, en los cuales el electrolito transportaría protones, y los iónicos, en los cuales el electrolito transportaría iones oxígeno. En ambos casos obtendríamos hidrógeno y oxígeno como subproductos. Como ya se ha comentado antes, se podrían utilizar diferentes fuentes renovables de energía para producción de energía, como podría ser la solar, la eólica, la hidro, la geotérmica, la nuclear o la maremotriz. Estas fuentes renovables de energía nos permitirían obtener hidrógeno a partir de diferentes procesos, como podría ser la electrólisis de agua, la gasificación, la pirólisis de biomasa, el reformado con vapor de biocombustibles. A través de todos estos procesos, lo que obtendríamos sería hidrógeno. Si a esto lo aunamos con el uso de CO2, el CO2 que provendría de residuo de diferentes procesos, que se utilizaría como materia prima,
podría venir de procesos como sería de la biomasa, podría venir de una central eléctrica, de diferentes tipos de procesos industriales, el procesamiento de gases o incluso se podría utilizar el CO2 atmosférico. Si combinamos el hidrógeno y el CO2, por ejemplo, podríamos obtener metano. Aquí presentamos la reacción de metanación o hidrogenación de CO2. Pero aparte de este proceso, podemos llevar a cabo la síntesis de muchos compuestos químicos, como podría ser la formación de ácido fórmico, metanol, metilterbutileter, dimetileter, etcétera, o el reformado seco de metano para producir el gas de síntesis, obtener parafinas olefinas a través de la reacción de Fischer-Tropsch. Como podéis ver, existe una cantidad de procesos muy grandes en los cuales a partir de hidrógeno obtenido por energías renovables y CO2 capturados de la atmósfera nos permitirían almacenar energía en forma de combustibles o diferentes productos químicos. Si profundizamos un poquito más en uno de los ejemplos anteriormente comentados, como sería la producción de metano, podemos utilizar las energías renovables para producir energía y esta energía utilizarla en un electrolizador. Este electrolizador se alimentaría con agua y CO2 y a su vez este CO2 podría provenir de diferentes procesos industriales. Este CO2, que sería un residuo de algún proceso industrial, podría separarse de oxígeno mediante el uso de membranas y este CO2, en vez de emitirse a la atmósfera produciendo un aumento de los gases de efecto invernadero, podría reutilizarse en el proceso. Entonces tendríamos como alimento agua y CO2. Si tenemos un buen catalizador, un buen electrodo, un catalizador nos permite aumentar la selectividad y la eficiencia de nuestra reacción. Y si queréis saber un poco más de catalizadores, os animaría a que vieseis el vídeo de Sonia Remiro, que explicará un poco más lo que es la catálisis. Bueno, si tuviéramos este catalizador y este electrodo que fuera activo para producir hidrógeno y CO y a su vez para la producción de metano, podríamos obtener a partir de agua, CO2 y energía renovable, metano en el cátodo y oxígeno que podría ser liberado a la atmósfera en el ánodo. Este metano se utilizaría para diferentes fines. Podría ser transportado a través de la red de gas natural ya existente, podría ser almacenado para utilizarse cuando requiriéramos de una energía extra, podría ser utilizado para el calentamiento de las casas, en la propia industria o como combustible en los coches. Bueno, muchas gracias, espero que os haya parecido interesante, que hayas aprendido un poco más de la importancia que tiene el hidrógeno en nuestra sociedad y de todas las ventajas del uso de este hidrógeno y las posibilidades que tiene, que se está utilizando en muchas líneas de investigación en nuestro centro, así como a nivel estatal como a nivel mundial. Y con esto podemos intentar reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y evitar el uso de combustibles fósiles. Y nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias. Hasta luego.